Hola, vamos a aprender ahora cómo crear una escalera con bloques de código de Tinkercad. ¿Vale? Vamos a ver diferentes herramientas, hemos visto cómo crear una mesa, vamos a ver cómo crear una escalera de modo que la podamos repetir en diferentes diseños que nosotros queramos hacer en Tinkercad. Entonces nos vamos a crear un nuevo bloque de código y voy a explicaros paso a paso cómo crear esa escalera. Nuevo diseño, recordad, se le puede cambiar el nombre aquí. Este es mi nombre, escalera chula. Bien, lo que quiero crear es lo siguiente. Quiero crear una escalera que va a estar compuesta de dos cilindros y aparte de dos cilindros, que van a ser los laterales de la escalera, una serie de cilindros que van a ser las barras por las que podemos subir. Van a ser los escalones o peldaños de nuestra escalera. Después aprenderemos a girarla y demás. Entonces, voy a usar dos cilindros, vamos a representar los cilindros para ver cómo resultarían esos cilindros. El radio va a ser 2 y la altura va a ser 80. Entonces, si representamos el cilindro, nos aparecerá ahí. ¿Qué es lo que sucede? Recordad que si simplemente representamos la figura, nos va a aparecer cortada justo a la mitad en el plano Z. Con lo cual, tendremos que desplazarla en ese plano Z. Una de las cosas que tendremos que hacer será entonces moverla. Bien, ¿cuánto la moveremos en el plano Z? Pues la mitad de la altura, 40. Bien, si lo hacemos ahora, vais a ver que ya está ahí perfectamente situada uno de los palos verticales de la escalera. Bien, como queremos crear un nuevo objeto, le vamos a llamar escalera. Ahí va. Escalera 2. Le voy a llamar. Bien, y vamos a crear otra palo vertical exactamente igual, con lo cual duplicamos, añadimos y lo tenemos que desplazar. En este caso lo vamos a desplazar ahí igual a 20. Vale, podréis escoger vosotros otra posición para desplazarlo y ahí tenemos los dos laterales de nuestra escalera. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ahora crear una serie de peldaños horizontales. Bien, pues esos peldaños horizontales los vamos a crear con un bucle. Vamos a crear una serie de peldaños con un bucle. Para eso vamos a tener que definir dos variables. Lo podríamos hacer al principio, pero vamos a seguir el orden en el que vamos diseñando las cosas. Entonces vamos a crear una variable que le vamos a llamar altura. Y vamos a definirla en principio como 0. Y vamos a crear otra variable que le vamos a llamar posición. Es necesario crear dos variables porque si no, cuando tengamos que hacer una variable recursiva, llamar de una a la otra, tendremos un problema, no podemos llamar de una variable a sí misma. ¿Vale? Entonces, un pequeño truco que tenemos que hacer a la hora de programar. Crear dos variables. Bien, para almacenar la posición en la que está y sumarle la diferencia que queramos entre una y otra. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crearlos todos los peldaños. En vez de crear uno solo, vamos a crear todos los peldaños seguidos. En nuestro caso van a ser 7 peldaños. Dependiendo de la separación, tendrán que ser más o menos. ¿Cómo serán los peldaños? Cilindros. Entonces, van a ser cilindros. La separación entre nuestras escaleras es de 20. Vamos a poner un cilindro de radio pequeño. Vamos a dejar el color como está. ¿Vale? Vamos a poner radio 1 y la altura va a ser 20. Bien, si nosotros hiciésemos esto, vamos a ver qué es lo que sucederá. ¿Vale? Y aparece un palito ahí. Y está creando 1, 2, 3, 4, 5, 7 palitos y colocándose en la misma posición. ¿Qué es lo que queremos que haga? Lo que queremos que haga es que los gire. Entonces vamos a girarlo en el eje Y, en el eje X por 90 y en el eje, y en el eje Y también por 90. Entonces vamos a ver qué sucedería con esos 7 palitos que nos va a crear. ¿Vale? Ahí vamos. Uno, dos laterales, primer palo, lo giramos, segundo palo, lo giramos, tercero, lo giramos, etcétera, etcétera. Bien, tenemos que colocarlos cada uno en su posición. Vale, entonces vamos allá, vamos a moverlo. Queremos moverlo. Lo vamos a mover en X, 0, está bien situado en X. En Y, 10. Y en el eje Z va a ser la posición más altura. Entonces nos vamos aquí a matemáticas y seleccionamos la opción de sumar, a aritmética. Y va a moverlo. Posición más altura. ¿Vale? Bien. Y después tendremos que definir posición como posición más altura.
tenemos que tener que hacer ese pequeño truco que hemos hecho ahí arriba, definir posición como posición más altura. Definimos posición como posición más altura. ¿Vale? Bien, vamos a probar ahora qué sucede. Vale, veis que sigue coincidiendo exactamente en el mismo sitio. Bien, ¿qué es lo que nos falta aquí? Añadir una de ellas 10. Y ya veréis lo que sucede ahora. Uy, vamos a rebobinar. Ahí vamos. Primer peldaño. Segundo peldaño. Tercer peldaño. Cuarto peldaño. Quinto peldaño. Vale, veis que los está situando todos en la misma posición. ¿De acuerdo? En lugar de la variable posición, lo que vamos a definir es la altura. Fijaos que la altura está aquí como segundo sumando. Y la que guardamos en memoria es la posición. ¿Vale? Con lo cual rebobinamos, vamos a play y ahí va. Primero. Segundo. Tercero. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Veis la diferencia a la hora de asignación de variables? Hemos definido la variable altura y vamos a guardar la variable posición. Y a la posición le vamos a sumar la altura anterior. ¿Vale? Entonces tenemos que entender la diferencia entre darle 10 de valor a la variable posición y darle 10 de valor a la variable altura. Porque la que estamos almacenando y modificando es la posición. Espero que se haya entendido. Bueno, ahí tenéis todo el código y si no podéis volver a verlo. Más adelante veremos cómo insertarlo en otro objeto o con otra serie de objetos, girarlo y algunas cosillas más que se pueden hacer con él. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar que acabe y hasta otra.